El tema del día de hoy es: Dios transforma nuestras dificultades en milagros. Algo que tenemos que saber cada uno de nosotros y experimentar de nuestro buen Dios, que además de ser un Salvador, que además de ser de nuestro Salvador, además que nos sana, además que nos liberta, Él sigue haciendo milagros. Ustedes han escuchado los testimonios que han pasado aquí, lo que nos testificó, y luego más adelante lo que van a presenciar también. Dios transforma nuestras dificultades en poderosos milagros, y el Espíritu Santo quiere enseñar al pueblo de Dios ese poder, que esta dificultad se transforma en milagro. En nuestro camino enfrentamos desiertos que debemos superar. En el camino que tú avances, vas a tener que enfrentar desiertos que tienes que superar. En Éxodo 15:22, la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. E hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo, y salieron al desierto de Shur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Tomen asiento, por favor. Cuando hablamos de desiertos, usted sabe que hablamos de aridez. Cuando hablamos de desierto, usted sabe que hablamos de soledad. Cuando hablamos de desierto, hablamos de peligro y hablamos de adversidades. La Biblia nos enseña, amados hermanos, que en aquella región, en el desierto de Shur, no sé si la música se acaba afuera. Ya me estaba preocupando yo, por favor. Dije, ¿cómo, hermanos? Muy bien. En el desierto es sinónimo de soledad, es sinónimo de peligro. Todos vamos a tener que pasar por el desierto. Si hoy te hablo acerca de la palabra de Dios, no quiere decir que todo va a ser felicidad. Todos los hermanos que ustedes ven sentados aquí, los que vienen por primera vez, hemos pasado problemas, hemos pasado dificultades. No te digo que el día de mañana te va a ir bien, pero lo único que te puedo decir es que si estás con Cristo, lo vas a poder vencer. Sin duda alguna, en esta parte del camino, el pueblo de Israel aprendería el poder de la alabanza, desarrollaría su fe, su intimidad con Dios, conocería al Señor proveedor. ¿En dónde conoció Israel que el Señor proveía? En el desierto. Y conocería que Dios era todopoderoso, porque veía sus circunstancias y cómo el poder se manifestaba cuando ellos tenían frío, cuando ellos tenían hambre y cuando ellos tenían sed. La Biblia nos enseña que aquella región tenía por nombre el desierto de Shur. Y la palabra Shur, ¿saben qué significa, hermanos amados? La palabra Shur en hebreo quiere decir pared. En hebreo quiere decir muralla. Entonces, esto es algo que debo de superar. Tenían frente a ellos una prueba de fe. Llegaron al desierto de Shur y dice la Biblia que no encontraron agua. 3 días sin hallar agua. Fácilmente es una situación que comenzaríamos a cuestionarnos, que comenzaríamos a entrar en dudas, que comenzaríamos a preguntarnos. Debemos tener mucho cuidado con la murmuración. En ese momento de prueba, lo primero que hizo el pueblo de Israel fue murmurar contra Dios. Pues esto, ¿qué hace la murmuración en medio de mi prueba? ¿Saben lo que hace?
hace más amargo el camino. La murmuración en medio de mi problema hace que mi problema sea mucho más amargo. Usted puede leerlo más adelante, luego que pasaron esa muralla. ¿Qué dice el versículo 23 y el versículo 24? Y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por ellas le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? Debemos tener en cuenta la palabra amargo. Esta situación amarga. Ellos murmuraron contra, dice la Biblia, hablaron mal contra. Esto se equivale que se quejaron. Debemos considerar, amados, que ellos acababan de tener una gran victoria hace unos días. Y iban a ver uno de los milagros más grandes que se ve en la Biblia. Dios abrió el mar rojo para que ellos pasaran por seco. Y con sus propios ojos no solamente pasaron por seco, sino que con sus propios ojos veían cómo sus enemigos eran destruidos. ¿Saben? Lamentablemente la Escritura nos enseña que fue continua esa queja, que no permitió que el pueblo de Israel superara rápidamente el desierto. ¿Por qué se quedaron en la prueba? ¿Por qué se quedaron en el desierto? Porque nunca aprendieron a confiar en Dios en el desierto, sino que siempre murmuraban, sino que siempre se quejaban, y eso hacía mucho más largo el desierto. Su mayor obstáculo no era el desierto, sino su corazón. Hace unos meses atrás, no sé si se acuerdan, una vez que leímos cuando José y Caleb fueron a la tierra prometida y decían cuántos días podían llegar. No me pregunten, ¿y por qué el pueblo no siguió? ¿Y por qué el pueblo no fue por ese camino? Porque su obstáculo no era el desierto, su obstáculo era su corazón. Esa dureza de corazón, el cual le llevaba a quejarse de Dios y de su voluntad. Dios es quien transforma nuestra adversidad en una gran victoria. En Éxodo 15, 25, mira, seguimos ahí nada más. Dice la Biblia: y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. Aquí en este versículo 25 hay varias cosas que tenemos que tener en cuenta, amados hermanos. Ante el obstáculo tengo que acudir ¿a dónde? A la presencia de Dios. Textualmente dice el 25, y Moisés, ¿qué hizo? Clamó a Jehová. Así dice el 25. En esas aguas, ¿tú crees que Moisés no tenía sed también? ¿No estaba con ellos Moisés esos 3 días también? ¿Tú crees que no tenía sed? Y Moisés clamó a Jehová. Y eso es lo correcto. Es lo que debemos hacer ante la adversidad. Es lo que debemos hacer ante la prueba. No gastes tus fuerzas quejándote. Invierte tus fuerzas buscando a Dios. El Señor le mostró a Moisés lo que tenía que hacer. Esto nos recuerda que en la presencia de Dios es donde viene la revelación.
¿Se acuerdan que días atrás hablábamos de la presencia de Dios? Y en la presencia de Dios viene la revelación. En la presencia de Dios viene la dirección. Para enfrentar nuestras adversidades y dificultades, es Dios quien hace de nuestra dificultad un milagro. La Biblia dice, y las aguas se endulzaron. Eso quiere decir, amados hermanos y hermanas, que el Señor tiene el poder de cambiar lo amargo en dulce. Recuerda lo que dijo David. David decía, tú has cambiado mi lamento en baile. No dice la Biblia, yo cambié el lamento. No. El Señor cambió mi lamento en baile. Con cierta frecuencia, lo amargo de la vida esconde sabores dulces que solo se conocen y se experimentan cuando buscas a Dios. Encuentras en Él la respuesta de su voluntad. Es muy importante, amados, también tener en cuenta lo que dice la Biblia. En la última parte dice textualmente, y allí los probó. Eso quiere decir, amados hermanos, que Dios nos prueba. Y cuando eso ocurre, ¿cómo respondemos ante las circunstancias difíciles de la vida? Que Dios permite que lleguen a nosotros. El Señor te está probando ahí. ¿Dónde gastas tus fuerzas? ¿Quejándote? ¿Dónde gastas tus fuerzas? ¿Dónde gastas tus fuerzas? Podemos caer en la tentación de murmurar. Podemos caer en la tentación de quejarnos. Podemos caer en la tentación de enojarnos. Podemos caer en la tentación de desanimarnos. O como algunos hacen, volver atrás. Como quiso Israel en algún momento, ¿se acuerdan? Que ellos preferían, ¿qué cosa? ¿Volver a dónde? A Egipto. Puedes hacer uno de ellos. Murmurar, quejarte, enojarte, desanimarte. O podemos hacer lo correcto, es decir, buscar a Dios, hacer su voluntad con la sabiduría y fuerza que Él solo nos puede dar. Hay sanidad en Dios para su pueblo. Mira lo que dice el versículo 26. Versículo 26, Éxodo 15. Y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová, así dice, amado Dios. Amados hermanos, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Dios muestra su gloria en los escenarios más difíciles. A través de la palabra de Dios podemos ver que el Señor se manifiesta. ¿Sabes cuándo se manifiesta el Señor? En el momento preciso. No cuando tú y yo queremos, sino en el momento preciso. Pero antes de que se manifieste el Señor, recuerda que te está probando. La Escritura nos enseña que ellos estaban en el desierto 3 días sin agua, y las aguas que encuentran más adelante eran amargas. Aún en la actualidad, amados hermanos, como ustedes saben, hay aguas amargas, hay aguas saladas que no son potables. Pero ahí el Señor
mostró su poder. Y es interesante que por primera vez en la Biblia se menciona como Jehová Rafa, que quiere decir: yo soy tu sanador. ¿En qué circunstancias? ¿Cuándo le dijo eso? Cuando las aguas eran amargas. Las situaciones difíciles son con frecuencia escenarios de la revelación de Dios. Y vale la pena preguntarnos cada uno de nosotros: ¿por qué Dios sanador se manifiesta ante su pueblo endulzando unas aguas saladas y amargas? ¿Por qué Dios se manifiesta ante su pueblo endulzando aquellas aguas? Y es muy importante tener en cuenta que en esa región era muy próxima al Mar Rojo, región cuyo suelo era muy rico en sodio. Por ejemplo, el Mar Muerto, como uno vez le decía, no hay vida por su alto nivel de sal. Entonces este acontecimiento nos permite ver que donde hay muerte, nuestro buen Dios genera vida. Por eso ahí dice Jehová: yo soy su sanador. Esto nos enseña que en medio del desierto Dios puede hacer florecer un jardín. Que en medio de nuestras dificultades nuestro Dios puede mostrar su gloria. Que en medio de la maldición Él puede convertirla en bendición. Porque todo es posible para Él. Porque no hay nada imposible para Dios. Y cuando el camino se hace difícil, el Señor nos renueva de fuerzas. La palabra de Dios nos permite ver que el pueblo de Israel estaba fatigado, estaba cansado y muchos quizás de ellos desanimados. Por eso que el Señor no solamente endulzó esas aguas, sino que los llevó a Elín, donde nos dice la Biblia en el 15:27. Y llegaron a Elín, Éxodo 15:27. Y llegaron a Elín, donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. En este pasaje bíblico podemos ver varios aspectos importantes. El nombre Elín significa en hebreo kelim, árboles grandes o palmeras. La palabra de Dios menciona que habían 12 fuentes de agua. Esas aguas no eran estancadas, eran aguas corrientes. 12 fuentes, donde nos recuerda que Dios provee a sus hijos, que Dios provee de cada fuente a cada tribu. En este lugar Israel se detuvo un tiempo, luego ahí renovaron sus fuerzas y llenaron sus vasijas de agua para seguir conquistando la tierra prometida. Sea el camino que sea, siempre el Señor es nuestro proveedor, siempre es nuestro sustento. Él es nuestro pastor, Él es el que nos guía, Él es el que nos ayuda. La Biblia dice que el Señor tiene cuidado de sus hijos y manifiesta su gloria a través de sus milagros. Dios no cambia, Él sigue en medio de su pueblo, guiándolos y protegiéndolos. Detrás de todo obstáculo, el Señor tiene para nosotros una gran victoria. Detrás de este obstáculo, el Señor tiene una victoria para ti.
debemos ser conscientes que las dificultades prueban nuestra fe. ¿Y saben qué pasa, amados hermanos? Los que me están escuchando con atención, que las dificultades pueden aparecer en cualquier momento. No te avisan cuándo va a llegar un problema, no te avisan cuándo va a llegar. Ahora puedes estar muy contento y al rato recibes una noticia. Las dificultades no te avisan en qué momento van a llegar. Sin duda alguna, la llegada de una dificultad a veces nos toma por sorpresa. Por ejemplo, en Éxodo 2, 1 y 2, la Biblia dice: un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una mujer hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo, ¿qué cosa? Escondido 3 meses. ¿Está entendiendo lo que una vez que dieron a luz, aquella mujer escondió a sus hijos por 3 meses? La palabra de Dios nos enseña en el libro de Éxodo que los padres de Moisés tuvieron que enfrentar una situación muy crítica. Tenían que esconder a su hijo, porque si lo encontraban, ¿saben qué pasaban? Lo mataban. Y no lo escondieron por un día, lo escondieron por 2 días. La Biblia dice que lo escondieron por 3 meses. Miren esta situación crítica, ya que la llegada de Moisés se daba en medio del decreto del rey de Egipto, que había dicho en Éxodo 1:16: cuando asistáis a las hebreas en su parto y veáis el sexo, si es hijo, ¿qué dice la Biblia? Matadlo, y si es hija, entonces viva. Era un decreto del rey, un decreto de muerte, una voz del enemigo que se levanta contra los planes del Señor. Una voz del enemigo que se levanta contra los planes del Señor. Sin embargo, la palabra nos enseña que los padres de Moisés estaban unidos en la fe. Ellos eran hebreos, descendientes de Leví. Recordemos que la tribu de Leví fue llamada al sacerdocio. Ellos confiaron en el poder y cuidado de Dios. 3 meses escondiendo a un niño, y no fueron avergonzados ni decepcionados por el Señor. Él los protegió de aquel decreto de muerte. El peligro era real, hermanos. Este decreto de muerte no era un cuento, era real ese peligro. Era una situación muy crítica y muy complicada. Pero sin embargo podemos ver que los padres de Moisés, a pesar de todo, estaban unidos por la fe ante una gran adversidad. La ley o el decreto de egipcio demoníaco, su objetivo era inspirado por las tinieblas mismas. ¿Saben por qué? Porque querían destruir la simiente de Dios. Es decir, el objetivo era destruir la descendencia de donde nuestro Señor Jesucristo iba a nacer luego más adelante. Aunque aquella orden venía del faraón, los padres de Moisés fueron valientes y lograron ver el plan de Dios en su hijo de Moisés. Ellos lo escondieron durante 3 meses. Fue un acuerdo entre ellos, lo hicieron juntos, fortaleciéndose en Dios. Debemos ejercer discernimiento y no permitir que el reino de las tinieblas traiga separación en el hogar. Oremos al Señor y clamemos por su poder y su amor. Él puede transformar nuestra familia. Dios transforma nuestras dificultades en milagros. En todo tiempo tenemos que acudir al poder de Dios. La palabra de Dios nos enseña de manera clara y contundente que es la presencia del Dios somos renovados, que en la presencia de Dios somos transformados, que en la presencia de Dios podemos ver su poder. Salmo 138, 2 y 3, la Biblia dice:
Me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. El día que clamé, me respondiste, me fortaleciste con vigor mi alma. Este salmo, amados hermanos, nos enseña varias cosas respecto a la búsqueda de Dios, a la búsqueda de la presencia de Dios. Cuando usted decide buscar a Dios, cuando usted decide en verdad buscar al Señor, buscar la presencia de Dios, nuestro ser empieza una transformación, nuestro ser empieza una renovación. Por eso que muchas veces no queremos orar, por eso que muchas veces no queremos leer la Biblia, porque Satanás sabe que si comienzas a buscar a Dios, comienzas a cambiar, comienzas a transformarte. Cuando usted comienza a buscar a Dios, su corazón se va a comenzar a transformar. Nuestra fe se va a comenzar a restaurar. Mira lo que dice Salmos 16:11. Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia, ¿qué cosa hay? Hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Mira lo que dice, amados hermanos, todo aquel que entra a la presencia de Dios es bendecido y transformado por su poder. Mira lo que dice la Biblia, como hemos leído, me postraré en el Salmo 138:13, alabaré, clamaré. Nos muestra que David entraba a la presencia de Dios muy seguido. Me fortaleciste con vigor. ¿Qué cosa fortaleció el Señor a David? Su alma. Dios transforma nuestra actitud de fe para confiar en sus milagros. Cuando vemos los diversos testimonios de la palabra de Dios, podemos concluir que cuando te sientas desfallecer, cuando veas que el desánimo se levanta o viene contra ti, acude al Señor Jesucristo. Póstrate, alaba y clama a Dios, y ahí te vendrán nuevas fuerzas. Dios renovará tu fe, Dios renovará tu esperanza. Él te fortalecerá y te ayudará a perseverar. ¿Saben? La presencia de Dios nos fortalece en su poder y podemos superar cualquier tormenta y cualquier obstáculo o cualquier muralla. Él nunca te dejará avergonzado. Recuerden que en Cristo Jesús somos más que vencedores. Al considerar la trayectoria de nuestra vida hasta el día de hoy, sin duda es evidente que la protección y provisión de Dios ha sido fiel. Sabemos que Dios siempre nos ha protegido, que Él siempre nos ha provisto y aún sigue haciéndolo. Es necesario renovarnos en Dios, entrar en su presencia y permitir que su poder y su fuerza vengan a nosotros. No tengas temor de reconocer ante Dios tus debilidades. No tengas temor de reconocer ante Dios tu agotamiento. Él es el que te da las fuerzas, Él es el que te da refugio. Ante todo desafío y obstáculo, tenemos que hablar con Dios. Él tomará aquella situación que tenemos en sus manos y Él hará lo mejor para nuestra vida. Pedimos al Señor nuevas fuerzas y Él te dará en abundancia. Pues Él desea que sigas perseverando hacia la meta que Él te ha preparado. Recuerda que durante el ministerio con Jesús y sus discípulos se levantaron tormentas. Enemigos vinieron para tentarle. Otros procuraban su caída. Otros deseaban su muerte. Pero siempre el Señor
confió en su Padre Celestial. No importa el tamaño del problema, Dios puede transfigurar, Dios puede cambiar aquellas dificultades en milagros.